Bueno, pues vamos a ver aquí cómo se lleva a cabo ese gobierno de Suárez y cómo van produciéndose los siguientes elementos, ¿no?, que van a ser necesarios, muy relevantes para el proceso de la transición, que va a ser la ley para la reforma política, las elecciones democráticas y por último la Constitución del 78 y la estabilidad, ¿verdad?, de todo este sistema democrático. Bueno, pues para situarnos aquí, volvemos de nuevo al documento de actividades, nos vamos a la última página que hemos visto, en la que mencionábamos que el gobierno de Arias Navarro no se sostiene y al final este dimite. ¿Bien? Dicho eso, pasamos a la tercera página de los apuntes, que nos va a hablar de la transición propiamente dicha, ¿no?, que realmente va a iniciarse con éxito con el gobierno de Adolfo Suárez. Bien, aquí nos encontramos con un dilema antes de que Suárez esté en el gobierno, es decir, nos encontramos con un dilema cuando Arias Navarro decide dimitir. Y el dilema político es el siguiente: ¿qué hacemos? ¿Una reforma del sistema o una ruptura del sistema? Aquí tenemos que tener claro que vamos a tener diferentes intereses y diferentes intervinientes en todo este proceso. Esto es, va a haber políticos moderados, tanto que buscan modernidad como que pretenden mantener lo que ya se estaba haciendo en los últimos años del franquismo. Pero también nos vamos a encontrar políticos más extremos, tanto por la izquierda como la derecha. Y en su rasgo extremísimo ya, pues tendríamos los grupos terroristas que he mencionado en el vídeo anterior. Entonces aquí nos encontramos muchos actores con muchos intereses distintos. Y claro, algunos querían un proceso de reforma, es decir, un proceso de transición de pasito a paso que llevara de esa antigua dictadura a la democracia. ¿Y qué es lo que al final se va a hacer? De acuerdo, vamos a tener una reforma. Y luego había otros, sobre todo por el lado de la extrema izquierda, que querían una ruptura total con el sistema. Y por supuesto, en algunos casos lo que querían era traer a España pues ese comunismo que estaba de moda en la Unión Soviética, ¿de acuerdo? Y querían transformar a España en un país satélite más de la Unión Soviética, como estuvimos viendo en el tema anterior de la Guerra Fría, ¿no? Había aquí, por tanto, muchos discursos y, como os digo, al final se llevó a un periodo de reforma, ¿no?, que es el que vamos a ver durante estos años de acá con el gobierno de Adolfo Suárez. Si nos vamos en el documento de actividades a la página 7, ¿de acuerdo? Aquí nos profundiza un poquito sobre eso de ruptura o transición. Y aquí en líneas generales podemos ver que eran los grupos de izquierda, sobre todo los grupos de extrema izquierda, donde podía destacar, por ejemplo, el Partido Comunista Español, los que querían esa ruptura de todo el sistema, no querían saber nada del franquismo y algunos incluso querían, como decía, traer un país satélite de la Unión Soviética a España. Dentro de este ala también vamos a tener, como estáis viendo aquí, el PSOE u otros partidos que hoy día pues ya no existen, ¿vale? Esto dentro de una ala más moderada, pero que no querían hacer un proceso de transición de la dictadura de Franco a la democracia, sino que querían cambiar por completo el sistema, ¿no? Ahí, por ejemplo, podríamos decir dejar al rey fuera, crear una república, etc. Como decía, al final lo que se lleva a cabo es la vía de la transición, la vía de la derecha, que es la que proponía la franquista reformista, ¿vale? Donde sí estaba Arias Navarro, ese presidente fallido al final de la transición, ¿no? Que eran personas que provenían del gobierno franquista, pero que querían reformas, querían que cambiase, no querían una dictadura, querían una España moderna, democrática, etc. Entonces se llevó a cabo esta transición, ¿no?, apoyada por el rey del Estado. Y aquí es donde encontramos, estamos en los apuntes que me estaba liando, aquí es donde nos encontramos sentido a esta parte de aquí, donde dice reunión del Consejo del Reino. Manuel López Tamayo
Torcuato Fernández Miranda y Enrique de la Mata, ¿vale? No son tan relevantes dentro del proceso. Aquí lo relevante es que dice, estoy en condiciones de ofrecer al rey lo que me ha pedido. Y el rey lo que quería era un gobierno de transición, no quería guerras, no quería revoluciones, no quería armas, quería un gobierno de transición. Era lo que quería realmente la mayoría de españoles y el rey debe de representar a España, ¿no? Entonces, han encontrado a quien esperan para ello, a esa persona con carisma suficiente, con moderación suficiente, con sentido suficiente, liderazgo suficiente, etcétera, que va a ser a Adolfo Suárez. Y ahí sí que nos vamos a encontrar, como decía, ese gobierno estable para el proceso de transición. ¿De acuerdo? De ahí que al final se opta por la opción que se menciona aquí, ir de la ley a la ley, es decir, una reforma. Se están aprovechando las leyes de la época para crear nuevas leyes de una forma moderada, pasito a paso y que no lleve a grandes problemas. Y ahí es donde entra en juego esa ley para la reforma política del año 1976, ya con el presidente Adolfo Suárez al gobierno. Y esta ley lo que va a establecer son esa posibilidad de cambio, ¿de acuerdo?, para llegar a la democracia per se que yo mencionaba, la democracia en sí misma como hoy día está establecida en nuestro país. Y esa ley para la reforma política es la que va a permitir elecciones democráticas, la que nos va a permitir la creación de la Constitución del 78, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál es el camino, por tanto, a seguir? Pues se van a convocar elecciones a las Cortes, ¿de acuerdo? Vamos a tener Congreso y Senado, como actualmente existe. Luego esa ley va a permitir el sufragio universal, que lo estudiamos en el tema 1, perdón, en el tema 1 no, en el primer trimestre. El sufragio universal, debéis de saber ya, que es todo el mundo vota, ¿de acuerdo? Teniendo una mayoría de edad. ¿De acuerdo? Recordad que el sufragio universal es lo contrario al sufragio censitario, donde se vota, pero tienes que cumplir unas características muy concretas. Por ejemplo, tener unos privilegios determinados o una capacidad económica determinada, pagar un dinero, etcétera. Pero no. Aquí, dentro de ese interés por la transición hacia la democracia, lógicamente lo que se defiende va a ser un sufragio universal. Esto es que todo el mundo, si es mayor de edad, pueda votar. Por otra parte, va a ser importante la legalización de todos los partidos políticos. Y es que recordemos que con la dictadura de Franco, bien, estaban prohibidos los partidos políticos, salvo uno solo, que lógicamente era el partido político de Franco, ¿no? Como buen totalitarismo de dictadura que teníamos en España. ¿De acuerdo? En este caso, un totalitarismo de un solo partido político. Pues lógicamente ellos estaban permitidos, podían gobernar, pero no podían permitir, por su propia convicción dictatorial o totalitarista, no podían permitir que existiesen otros partidos políticos con otras ideas diferentes. Entonces, claro, dentro de este proceso de transición hacia la democracia hay que legalizar todos los partidos políticos. Y otro rasgo muy importante va a ser la amnistía a los presos políticos, ¿vale? Amnistía que se va a dar en los años 76 y 77. Y es que teníamos muchos presos políticos de izquierda que estaban en la cárcel por tener principios en contra del franquismo. Y lógicamente debía ser necesaria llevar a cabo una amnistía de todos esos presos de tipo político, ¿vale? Por características políticas. Como digo, para llevar a cabo todo ese camino de transición que va a ser exitoso, se va a echar mano de la ley para la reforma política del 76. Y lo que se hace aquí es que las cortes franquistas aprueban esas leyes. Y a eso se le llama como el harakiri. El harakiri es cuando un samurái se mata a sí mismo con la espada. Ellos están haciendo el harakiri, están destruyendo el propio sistema de gobierno proveniente del franquismo, ¿vale? Y que ellos mismos representaban, porque merece la pena el cambio. De una parte, para ellos, no se van a pedir responsabilidades por la dictadura. En la dictadura se cometieron muchas injusticias. Pero en el proceso de transición de España hacia la democracia, se ve necesario y conveniente no pedir cuentas, ¿de acuerdo?
Algunos pueden estar de acuerdo con esto, otros no, pero ellos vieron que era necesario para que se llevase a cabo una transición pacífica y tuvieron éxito. No quisieron pedir responsabilidades, quisieron dejar el pasado en el pasado y, aunque suene un poco cursi, digamos que pudo ser un poco así, cogerse todos de la mano y mirar hacia el futuro, un futuro de España que debía estar cargado de bienestar, de modernidad, de apertura con otros países, de democracia, etcétera. Y como digo, eso se consiguió. Bien, de momento no se va a legalizar el Partido Comunista Español porque se consideraba entonces muy extremo, ¿de acuerdo? Y también se van a llevar a cabo, como ya mencionaba aquí, en ir de la ley a la ley, se van a llevar a cabo reformas utilizando las propias leyes vigentes. Bien, si nos vamos a los apuntes, en su página número 6 nos encontramos ya algunas imágenes sobre esa presidencia de Adolfo Suárez. Aquí lo encontramos jurando el cargo en julio de 1976. Aquí ese gobierno exitoso y aquí los dos grandes en realidad responsables de ese inicio de transición exitosa. Adolfo Suárez, presidente, pero Torcuato Fernández Miranda como cabeza pensante, como el cerebro de la ley, como el cerebro de todo ese cambio. Antes de proseguir, también puedo deciros que respecto a esa legalización de todos los partidos políticos, si nos vamos al documento de actividades, concretamente a su página número 10, nos encontramos un poquito más de información sobre esos nuevos partidos políticos que aparecieron en España, ¿no? Que antiguamente pues, eran unos grupos con cierta organización, algunos de ellos, pero ilegales, ¿no? Y a partir de ahora van a ser legales. Los que veis fotografías son los partidos políticos más relevantes dentro de este proceso. Tenemos por el ala más izquierdista, nos encontramos a Santiago Carrillo, que va a liderar el Partido Comunista Español y como os decía en un principio va a seguir ilegalizado, pero luego sí se legalizará. Luego nos encontramos a ese PSOE también de izquierda que quería un cambio más rupturista y como presidente de dicho partido nos encontramos a Felipe González, que luego va a ser bastante importante una vez termine, como veíamos aquí, el gobierno de Adolfo Suárez, ¿de acuerdo? A partir de observar que en el 82 nos encontramos el gobierno del PSOE, en esa España ya directamente democrática. Luego, el protagonista del momento, Adolfo Suárez, cuyo partido era Unión de Centro Democrático, la UCD. Y luego ya en una ala más derechista y más conservadora, Alianza Popular, con Manuel Fraga a la cabeza. ¿Había más partidos aparte de estos? Por supuesto que sí, pero estos eran los más relevantes en el momento. Regresando a los apuntes, ¿de acuerdo? Si pasamos a la siguiente página, es decir, a la página 4, ya vamos viendo los primeros efectos de esa ley para la reforma política. Y es que lo primero que se hizo es una reforma, lo cual estuvo muy bien, ¿vale? Pero antes de esto vamos a ver los pasos que se va a seguir en esa ley para la reforma política, que ya se ha mencionado aquí un poquito, pero que también en los apuntes lo tenemos en la página 8. Vamos a ella, aquí está. Estos iban a ser los pasos que proponía esa ley. Iniciar una reforma política que hubiese, como estamos mencionando atrás, partidos políticos, que se lleven unas primeras elecciones democráticas, unas cortes constituyentes de esas elecciones, que empiece ya a funcionar un parlamento democrático. Aquí nos vamos a encontrar con las preautonomías, estamos hablando de las comunidades autónomas, lo veremos más adelante, y todo esto llevándonos también a la creación de una constitución, ¿vale? La Constitución Española de 1978. Y ya con todos estos elementos, con la reforma política, la aceptación de que hay diversos partidos políticos, que hay elecciones, que hay un parlamento constituido, que están reconocidas las comunidades autónomas y que existe una constitución, pues ahí sí que ya tenemos una democracia que, como decía,
el final de ese proceso realmente ya se está dando con la terminación del gobierno de Suárez, ¿no? Yéndonos a la página número 4 de los apuntes, os decía, esta ley para la reforma política se inicia mediante un referéndum, lo cual estuvo muy bien porque se le preguntó al pueblo, se hizo un referéndum para ver si lo que se introducía en esa ley era lo que realmente quería el pueblo. Ese referéndum se llevó a cabo el 15 de diciembre de 1976. Fueron censadas un poquito más de 22 millones y medio de personas que estaban convocadas a votar. De esas 22 millones y medio de personas, de electores, votaron 17 millones y medio, en concreto un 77,8%, ¿vale? Votaron, por tanto se quedó una abstención del 22,2%. Y estos fueron los resultados, fueron unos resultados apabullantes. Fijaos que de esas 17 millones y medio de personas que votaron, casi todas ellas, más de un 94%, votaron a favor de esa ley. Es decir, los cambios que introducía esa ley eran los que querían realmente el pueblo, ¿vale? Eso lo tenemos un poquito hablado en esta página nueva de las actividades. Esa reforma lo que proponía era una soberanía nacional, es decir, que España fuese de los españoles simplemente y que por tanto votasen a sus representantes políticos, que hubiese sufragio universal, ya lo habíamos dicho antes, que pudiera votar todo el mundo que fuera mayor de edad. Cortes bicamerales, que aquí es donde tenemos propiamente el Parlamento y el Senado, ¿no? Y la gente estaba de acuerdo con esa transformación hacia la democracia. Y el resultado fue apabullante, más del 94% pidió que sí se llevara a cabo esa reforma tal cual estaba pensada, estudiada y propuesta. Y por tanto fue aprobada en las Cortes, ¿de acuerdo? Fue aprobada también por una mayoría aplastante porque era lo que quería el pueblo. Observad aquí que nos dice, volviendo a los apuntes, la oposición había pedido abstención. Recordemos que la oposición eran esos partidos de izquierda que no querían una transición poquito a poco, que fue lo que propuso la derecha, sino querían una ruptura, un cambio mucho más drástico. Por tanto, esa oposición formada por el PCE o por el PSOE, entre otros, votó al pueblo que se abstuviese, pero como hemos visto aquí, fue un fracaso bastante grande porque la mayoría de la gente votó y para colmo votó a favor, ¿de acuerdo? Y ese fracaso les va a llevar a olvidar sus opciones rupturistas, que eran, al menos todos de acuerdo en negar la monarquía, es decir, quitar de en medio la figura del rey. Ellos querían derecho a la autodeterminación, es decir, que todas aquellas futuras comunidades autónomas, todos aquellos territorios españoles que quisieran independizarse de España se independizasen, o sea, querían fragmentar a España en diversos territorios, ¿de acuerdo? Y, por último, ellos querían un gobierno provisional que no tuviera nada que ver con la antigua dictadura de Franco, etc. Ellos al final olvidan todas esas opciones que son más radicales y aceptan esa ruptura pactada, ese consenso, esa transición del poquito a poco. Aceptan, por tanto, que haya una monarquía como figura del Estado, como forma de gobierno. Y lo que vamos a tener va a ser la conocida monarquía parlamentaria que hoy día tenemos en la democracia, ¿no? Y va a aceptar también la reforma que traen esas leyes y posteriores leyes que nos traen a la democracia actual. Por último, hoy, antes de terminar este vídeo, vamos a ver algunas amenazas importantes que se dieron para que la transición fuese un fracaso. Ya sabéis que la transición fue un éxito, ¿no? Que lo vimos aquí, esa transición durante el gobierno de Adolfo Suárez va a acabar a buen puerto, van a llevarse a cabo todas esas transformaciones que buscan, ¿de acuerdo? Y ya va a establecer una democracia estable, ¿no? Propiamente dicha. Como os decía, vamos a tener unas amenazas
hacia esa transición. De una parte va a ser la situación económica. La situación económica en España era muy mala, había un 20% de inflación y un 10% de paro y no tenía avisos de mejorar. Luego teníamos los grupos terroristas de la ETA, del FRAP, del Grapo, ¿de acuerdo? Asesinando gente. Luego los ultras del búnker que intentaban desestabilizar, eran asesinatos selectivos que hacían ultras de derecha, aquí se está refiriendo, pero que también podemos meter a los de izquierda, asesinatos selectivos de tipo político para desestabilizar toda esa transición y poder llevarlo hacia sus intereses. Los de la extrema derecha hacia una nueva dictadura o un fascismo al estilo como tuvimos en Italia, y los de la ala izquierda más extrema, pues como decía, una Unión Soviética, un país satélite de dicha Unión Soviética, una dictadura del proletariado, ¿no? Es el problema que tienen los extremos, que utilizan medidas extremas. Luego, respecto a la política interior, había mucha represión en la calle por parte de la policía, porque había muchísimas manifestaciones. Y estamos partiendo de un sistema con muchos años a las espaldas de dictadura, de represión, y la policía estaba acostumbrada a llevar a cabo esa represión, ¿de acuerdo? Y tenía que cambiar esa forma de actuar en la calle. Y luego ya tuvimos un momento bastante delicado con el golpe de Estado fracasado que daría Tejero, en el año 1981. Aquí podéis ver por años, por cierto, la cantidad de muertes que provocó ETA durante el año de transición y años posteriores ya durante la democracia. Y podéis ver que a finales de los años 70 y principios de los 80, ETA estaba muy activa, ¿de acuerdo? En todo ese terrorismo. Bueno, pues ahora sí, terminamos en este vídeo por esta ocasión. Sé que es un tema denso, sé por tanto que es conveniente que veáis estos vídeos del tema más de una vez para que lo tengáis claro y como decía, de cara a exámenes y demás, hay que saberse algunas cositas de memoria. No os estudiéis de memoria los números ni las fechas, a menos que sean esenciales, ¿vale? Que son los que aparecen mucho, como 1975, el inicio de esa transición por la muerte de Franco, ¿no? O el gobierno de Suárez que se inicia propiamente en el 76 y que nos va a traer realmente la transición que nos interesaba, ¿no? Fechas importantes, la Constitución del 78. Y luego de números, de verdad, estudiaos los menos posibles, porque luego, imaginaos si queréis estudiaros todo esto, es de locos, ¿vale? Aquí lo importante es saber que hubo 77,8% votos, ¿de acuerdo? Y que la mayoría de la gente fueron votos a favor. No estudiáis más números, ¿vale? Quedaros siempre con las generalidades y ante todo con un tema comprendido. Bueno, pues buena suerte con todos vuestros estudios y que sigáis dándole caña, que no se os olviden las tareas y que vaya todo lo mejor posible. Nos vamos viendo.